seguirnos. Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas de este espacio denominado Ventana Abierta en Poesía y Opinión. Estamos aquí en Café Rilke, ubicado justo en calle Colón 501, el cruce de Colón con José González, aquí en Miraflores. Muchísimas gracias a Fernando de la Jara, quien es la persona con la cual coordinamos para que nos brinden este espacio y poder llegar a todos ustedes. Esta mañana estoy muy contenta porque tengo al fin la oportunidad de dialogar para este programa con un queridísimo amigo y un escritor, un narrador al que yo admiro, quiero y respeto, como es Alfredo Damer. Alfredo Damer es de Lima. Es ingeniero industrial, además es máster en ingeniería y doctor en economía. Ha trabajado en el Banco Mundial, ha sido presidente de OCIMER, ¿no? Ha estudiado además en la Escuela de Escritura Creativa que dirigió Iván Tais y Alonso Cueto. Actualmente es director de la Maestría en Regulación, Gestión y Economía Minera de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente del Tribunal de Solución de Controversias de OPSIPERI. Dentro de su obra literaria ha publicado muchos títulos. Dentro de ellos vamos a destacar algunos porque son varios los títulos y ya con él conversaremos y lo podremos conocer más a fondo en este tema. Pero uno de los textos que él ha publicado es una colección de relatos titulado Batallas Perdidas, que se publica en el 2008, Tránsitos en el 2015, las novelas siguientes, que son Primeros Pecados en el 2011, Planetas Perdidos en el 2015, Años Luz en el 2016, Un Nuevo Mundo también del mismo año, y su más reciente entrega, que es esta, La Reina de las Estrellas, de la cual también vamos a conversar el día de hoy. Muy buenos días, Alfredo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en este espacio tan lindo como es el Café Rilke, al que tú y yo acudimos siempre. Siempre nos vemos aquí. Siempre nos encontramos por acá. Para mí es un gusto encontrarte y ahora, bueno, un súper gusto porque vamos a conversar sobre los temas que nos interesan, que son los temas literarios. Exactamente, el tema que nos apasiona, la literatura. Alfredo, me gustaría un poco que conversaras, que le contaras un poco a todos nuestros seguidores, al público que gentilmente nos acoge siempre. ¿Cómo nace en Alfredo Damer esta pasión por la literatura, por la escritura? Porque ya hemos visto por tu biodata que tú eres una persona más vinculada, digamos, a las carreras de ciencias y no a las de letras. ¿Cómo se da este tránsito? Cuéntanos. Bueno, en realidad hay un tema común, que es el tema de la imaginación. No es que yo sea un gran imaginativo, pero como todo el mundo tengo algo de imaginación. Entonces siempre yo he pensado desde chico cómo serán otros mundos, cómo es la vida de las otras personas. Me he tratado de poner en el lugar de gente tanto aquí en nuestras condiciones, pero también cómo sería si uno viviera en otro planeta, si pasaran cosas extraordinarias. Y por otro lado, parte de lo mismo es la ciencia, porque la ciencia está siempre tratando de descubrir nuevas cosas. Entonces, en realidad, estaban hermanadas hay una de alguna conexión. manera, ¿no? Pero mucha gente piensa como que no, la ciencia es una cosa, el arte es otra cosa, ¿no? Y en realidad, lo que tú dices es muy cierto, hay signos vinculativos entre ambas áreas. Claro, ¿no es cierto? claro que sí. ¿Cuándo descubres tú esta pasión por la escritura? Porque son muchos los títulos que has escrito hasta la fecha. Sí, en realidad las cosas se fueron dando. Yo desde chico siempre me gustaba leer libros de aventuras, me gustaba leer también, bueno, cuando era chico, cuentos infantiles que incluían cuentos de hadas, de cosas maravillosas, y después eso se fue convirtiendo en ciencia ficción, ¿no? Pero sin dejar las otras historias, que son historias, digamos, más clásicas, que también me han gustado. Y yo he leído mucho toda mi vida, siempre me ha gustado leer. Para mí las horas que no me dedico a trabajar o a hacer otras cosas, las dedico a leer. Entonces, es una buena manera. Sí, por eso... Bueno, además un escritor o alguien que pretende escribir, creo yo que lo más importante es dedicarte a la lectura, ¿no? Leer previamente qué es todo lo que está allí, como para uno tener referencias y poder decir, bueno, podría yo aportar desde este ángulo, desde esta mirada, ¿no? Claro, pero cuando yo era chico, digamos, y cuando era más joven, me gustaba leer. Entonces yo
siempre veía qué tema me interesaba en el momento y iba, antes no había ni librerías. No existía el internet, no existía el internet. No existía el celular. Las librerías eran como una librería que encontré una vez en México, que uno iba, había un mostrador lleno de papelería y detrás estaban los libros, ¿no? Y a veces era la imagen que teníamos en una librería. Y después también cerca de mi casa había el supermarket, y el supermarket también tenía una parte de libros. Entonces ahí fue donde yo comencé a leer, ¿no? Y me gustaban mucho temas clásicos, me gustaban libros de Hermann Hesse, libros de H.G. Wells. Más adelante, conforme pasó el tiempo, me entusiasmó mucho, por ejemplo, Aldous Huxley. Después la literatura austriaca, donde está Joseph Roth, Robert Musil. Thomas Mann también pertenece a ese grupo de literatura, si bien no es austriaco, pero pertenece a esos temas. Y fui leyendo, y en el tema de ciencia ficción, que son, ahora último he escrito varios libros de ciencia ficción, tengo seis, si no me equivoco. Me gustaba pues intercalar con las otras lecturas, y como yo he vivido en Estados Unidos, he tenido la posibilidad pues de leer una cantidad increíble de escritores de ciencia ficción. Que es un género muy trabajado. Claro, que tenemos a Isaac Asimov, Robert Heinlein, Jack Vance, Robert Zelazny, John Crowley, Frank Herbert y una serie de otros escritores. Pero llega un momento en el que tú decides publicar, porque una cosa es el tema de que nos apasione algo, lo hagamos por divertimento, pero otra cosa es cuando damos el salto consciente de publicar y compartir con otros aquello que escribimos, ¿no? Y tenemos Batallas Perdidas, ¿no? Que es, creo, el primer libro que sale tuyo, sí, ¿no es cierto? Sí. Que además, a ver, vamos a ver aquí la fecha de edición, bueno, se publica en Lima en el 2008. ¿Cómo es que en el 2008 Alfredo Dahmer decide dar este paso importante que inicia de alguna manera tu trayectoria como escritor? Sí, bueno, hay lógicamente que cuando uno publica algo, quiere decir que antes ya ha escrito. Entonces yo desde joven escribí algunos relatos que no los publicaba, seguramente les faltaba mucho, por eso después estudié, cuando yo vivía en Washington, trabajaba en el Banco Mundial, estudié en el Bethesda Writers Center, siempre tomaba cursos en las noches, y eran cursos de escritura creativa. Entonces ahí fui aprendiendo un poco, mejorando un poco mi escritura. Y después cuando vine al Perú, ¿no? Cuando ya dejé el banco, no me gusta decir me jubilé, sino me gradué. Cuando me gradué del banco y vine a presidente de Docin Hermín, tomaba unas clases de escritura creativa, como has mencionado, con Iván Taiz, los cuentos, sí, claro. Con dos grandes y queridos amigos, ¿no? Sí, era un programa. Iván Taiz, no sé qué, fue un programa muy lindo. Además. Era un programa muy bueno que duró, era un año, y solamente se dio dos veces. Sí, ya tú sabías. Dos veces, sí. Y dos promociones, sí, porque yo quise ingresar a la tercera y ya no me dejaron, ¿no? Es que porque ya se había cerrado. Es que ya no había. Y ya no había. Me dijeron que probablemente se abriría, pero así pasaron los meses, y bueno, nunca se logró reabrir, digamos. Desgraciadamente, por algún motivo, al Centro Cultural no le interesaba tanto en esa época promover esta escuela, les quitaba espacio, que querían utilizar las clases para otras cosas. Habían como que otros temas. Habían otros temas, sí, entonces ¿no? yo creo que fue por eso. Así es. Pero bueno, uno sigue en la lucha. Uno sigue en la lucha. Pero yo todavía tomo clases con Iván Taiz cada cierto tiempo, porque yo creo que es importante. Es bueno estar al día para irte corrigiendo. Y además, exacto, eso es importante en el trabajo de un escritor, el someter los textos a distintos juicios, ¿no? Y tomar esas ideas y luego, bueno, decir tú eres el que decide, ¿no? Cuáles son las más válidas
para cambiar, transformar, modificar, mejorar el trabajo literario que uno hace, ¿no? Definitivamente, si bien es cierto que la escritura es un trabajo muy solitario, creo que sí llega el momento en el que tenemos que compartir lo escrito con otros y someternos a ese juicio crítico, ¿no? Que para mí es muy importante, para ti veo que también, ¿no? Yo creo que esa es una faceta importante en el momento en el que uno decide sacar a luz o publicar, compartir con otros un texto, ¿no? Y luego, yo quería responderte algo que me olvidé de contestarte, pero para contestarte todo lo que me preguntes. En los años 80 yo saqué un libro de economía minera basado en unas clases que daba, y después saqué un libro que se llama La familia Dahmer en el viejo y nuevo mundo, que es la historia de mi familia desde 1600, que comienza en Alemania, pero con anécdotas, o sea, es como historia, no es una genealogía. No una genealogía como árbol genealógico. No, porque eso no me interesaba tanto, sino una historia, las historias. Lo que uno va escuchando de la abuela, del bisabuelo, ¿no? De cómo vinieron, cómo llegaron, cómo se da. ¿No? Ay, qué lindo trabajo. Sí, ese trabajo, ¿no? Es muy interesante. Y de ahí saqué también, cuando estaba en la Universidad de Texas, mi tesis también la convertí en un libro sobre la industria mundial del cobre. O sea que sí fui publicando has estado otros como temas. Que siempre publicando otros temas, ¿no? Pero digamos que en el 2008 se da, ¿no? Ya tu paso, digamos, formal a la literatura con Batallas Perdidas. Así es. ¿Cierto? ¿De qué trata Batallas Perdidas? Así, danos una sinopsis. Batallas Perdidas en realidad es una recopilación de relatos o cuentos que escribí los años anteriores a la publicación y que son de diversos temas. Por ejemplo, uno de ellos es de un chico que descubre por una pintura que su tío es el que mató a su abuelo. Y de alguna forma en esa pintura él puede deducir esto, ¿no? Entonces, ese relato trata sobre eso. Después otro trata sobre un joven que va al Haití de Miraflores. Que está ambientado en Lima. Se enamora de una chica que está en otra mesa y que además ella es la que le responde, ella es la que en realidad comienza. Sí, es la que comienza en realidad. Y esta chica lo que quería era involucrarlo en un asalto. Wow. Porque parece que esta chica esa era su actividad. Entonces se van en el auto de él y digamos pasa todo lo que pasa en los asaltos y digamos tienen que escapar porque llega la policía y él logra escaparse pero la chica la atrapa. Es un segundo. Claro, qué maravilla. Un tercero que quisiera mencionar es uno sobre una mujer vampiro en el mundo futuro. Una mujer vampiro. Esa es un poco tu tendencia, ¿no? Que lo vamos a ver acá. No es la única, ¿no? pero es la que tendencia va por ahí, por la sí, pero voy a cambiarla después con otras cosas también, o matizarla. Claro, para que no te etiqueten en una sola. Se llama El Consuelo de Ángela y por algún motivo se le ha gustado a mucha gente porque la han publicado en dos antologías y de ahí también en estas hay una profesora, escritora, que recopila antologías de diferentes temas y sacó una antología de vampiras en el Perú. Qué maravilla. Entonces, imagínate con quién me puso, ¿no? Clemente Palma, Abraham Valdelomar y yo. Imagínate. Entonces es un libro... Para haber escrito un texto de vampiros, ¿ves? Es un libro bien interesante porque lo ponen como para estudiantes y entonces al final tiene el análisis, tiene las preguntas y después hasta tiene un crucigrama. Sí, es que yo creo que hay muchos tópicos que digamos ahora que esta saga de novelas de vampiros ha atraído la atención de mucha gente joven y como que se piensa que bueno, esto es algo una novedad y en realidad, como tú dices, ¿no? Si ya vemos desde Clemente Palma, ya hay una tendencia a este género y hemos nombrado, tú acabas de nombrar a una serie de escritores que son realmente encomiables en esa labor. Sí, yo no había pensado en una serie de vampiros, en el tema de vampiros, sino que era uno de los relatos que habías escrito y que están dentro de este primer libro. Luego se da el paso a este segundo libro, que además estaba publicado por Editorial Planeta, que es Primeros Pecados. ¿No? Cuéntanos un poco de Primeros Pecados. Primeros Pecados en realidad tiene su génesis en dos libros que me gustaron mucho.
Uno es Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce, que muestra cómo es la sociedad del Perú. Y el otro libro es Los Buddenbrook, de Thomas Mann, que habla también sobre el auge y caída de una familia en Lübeck, en Alemania. Entonces yo dije, estos libros me interesan mucho porque ponen a personas, normalmente son jóvenes, en un ambiente donde se van asombrando de lo que pasa. ¿Y por qué se asombra? Porque una cosa es lo que la sociedad dice que deben ser las cosas y lo que la familia también hace eco de esto, pero otra cosa es cómo se comporta la gente. Entonces, dentro de todo eso hay una serie de temas interesantes, donde creo que se da, digamos, este ejemplo más claro es en el libro de Bryce, ¿no? Porque el otro es más el auge y caída de una familia con una serie de temas. Entonces yo, pensando que, digamos, mi infancia y juventud tenía una serie de temas que me interesaban, lo volví una ficción, porque en realidad el libro es una ficción. Una ficción, pero ahí está, pues, los escritores somos muy buenos mentirosos. Sí, entonces están mis padres, mis claro, tíos, de alguna manera uno amigos, toma la historia claro, personal y la transforma. Pero también la transformé, porque hay cosas que no... Hay que mencionar que este libro fue publicado por Planeta en el año 2011, ¿no? Que sí, también se ha agotado. Y también es una edición agotada, o sea que ya no podemos acceder a ella, comprado, salvo si he comprado todo lo que podía, tengo creo tres copias. Sí, ya no quedan más, es una pena realmente, sí. ¿no? Y luego está esta antología que nos traes tú acá, que es Pasajes de lo Fantástico, que es una antología que reúne a una serie de escritores, se publica aquí por Maquinaciones Narrativa en Lima el 2017. Cuéntanos un poco por qué nos has traído esta antología. Sí, porque Audrey Bluyer, que es una escritora y profesora francesa, vino al Perú y quiso seleccionar los relatos fantásticos de escritores peruanos que más le llamaban la atención, ¿no? Entonces ahí tenemos pues a gente aquí está conocida, Harry Belavan, Carlos Calderón Fajardo, una serie de personas conocidas y yo, digamos, ¿no? Yeniva Fernández, Marco García Falcón, que acaba de ganar además el premio importante, ¿no? Alexis Iparraguirre, José Wich, Víctor Miro Quesada, Ricardo Sumalavia, Carlos Yoshimoto, en realidad una serie de escritores jóvenes peruanos que están en esta antología, porque creo que en los últimos años se está trabajando mucho este tema de lo fantástico, que se está haciendo mucha crítica, mucho análisis acerca de, por ejemplo, se considera a Harry Belavan un pionero en las publicaciones en este género, ¿no? Y ahí me incluyó, entonces como me incluyó, estás tú dentro de esta por eso te he traído el libro. Pero está linda además, ¿no? Me encanta el título, ¿no? Y además el hecho de que al fin se den a conocer escritores como Yeniva Fernández, por ejemplo, que es una escritora a la que yo conozco hace muchísimos años, pero que más bien en estos últimos está teniendo bastante acogida con sus textos de narrativa, ¿no? Así es. Y luego pasamos a esta linda saga que a mí me encanta. Voy a hacer una toma así con los 6 títulos que tenemos, que además todas son publicaciones de Altazor. Voy a ir mostrándoles uno a uno ellos, pero quiero que un poco nos vayas contando acerca de esta saga que yo le he denominado saga, en realidad entre comillas no es una saga, pero aparece con Planetas Perdidos, ¿no es cierto? Que son publicaciones de Editorial Altazor acá en Lima. Este primero, de Planetas Perdidos, aparece el año 2015. Y del 15 al 18, pues creo que te has dedicado, ¿no?, a este género, ¿no? Interesantísimo, por cierto, que además lo haces con mucho talento y con mucho criterio, ¿no?, que te ha llevado a ser uno de los escritores más importantes en este género en los últimos años, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de ello. Sí, o sea, como tú dices, entre el 2016 y el 2019 he publicado 6 libros de ciencia ficción y otro que es Economía de Energía, que me lo publicó el Fondo Editorial de la PUC. Exacto. O sea que son 7 libros. Son como 7 libros, digamos que uno fuera del género literario. Y de esos, estos 3 son una trilogía. Ajá. Es Planetas Perdidos, Años Luz y Retorno a la Tierra. Genial. Sí, y desgraciadamente se me han acabado los 2 primeros. O sea que solo tenemos relatos de Retorno a la Tierra. Si alguien quiere comprar el Retorno a la Tierra, tengo un montón. que te contacten. Por lo menos tendrán uno de la trilogía. Y los otros están todavía en librería. Esa idea de la trilogía, porque muchos escritores, muchos narradores, ¿no?, grandes narradores de nuestra historia de la literatura, han trabajado bajo ese criterio de la trilogía, de tener 3 libros que de alguna manera tienen un eje temático común, ¿no? Guardando las diferencias,
Es posible que a esos escritores les haya pasado lo que a mí. Claro que hay casos y casos, pero a mí lo que me pasó fue que algunas personas que leyeron Planetas Perdidos me dijeron, esto no puede terminar aquí, tiene que hacer la continuación. Claro. Entonces, fue por eso que hice una segunda parte y una tercera parte, ¿no? Entonces, a pedido de tus lectores. A pedido de algunos lectores, ¿no? Algunos lectores. Pero eso es muy tampoco bueno, ¿no? montón, Bueno, antiguamente, en el siglo XIX, ¿no? Sí. Flaubert, ¿no? Escribían bajo ese criterio, claro. ¿no? El criterio del pedido, y iban a las plazas públicas mientras se leían sus textos para ver cómo reaccionaba la gente, y ellos seguían escribiendo el siguiente capítulo, digamos. Exactamente. ¿no? Entonces, esa es una idea muy, muy linda, muy, sí. muy cálida también, ¿no? De acoger un poco lo que nos dicen y un poco, qué bien que eso sea tan productivo y se llevó a sacar esta trilogía de libros. Sí. Y estos son los tres últimos, digamos, ¿no? Un nuevo mundo. Son diferentes, ¿no? Claro. Aquí sí ya no hay ese criterio de trilogía, son libros independientes. Un nuevo mundo dentro de este mismo género de la literatura de ficción, 20.000 años después. Y este último, del cual hemos estado, bueno, muy conectados en esta última feria del libro, la que acaba de pasar en estos días, ¿no? Que es Reina de las Estrellas, en el cual pues Alfredo ha estado todos los días de feria en su stand de Editorial Alcazor, había asignado para él, ahí lo vi 2 o 3 veces que estuve yo por allá, lo vi ahí rodeado de lectores, no me pude ni acercar, ni siquiera para saludarlo, porque estaba ahí tienes tú la preferencia, pero... lleno de gente que te pedía firmas, que te preguntaba, y me pareció una escena muy bonita, ¿no? Lamentablemente no tenía la cámara ahí conmigo para poder hacer una toma, pero me gusta mucho la idea que tienes junto a tu editor de estar siempre permanentemente en las ferias y de difundir un poco la literatura que uno escribe. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia. Te cuento cuál ha sido mi experiencia desde el punto de vista de qué sucede cuando uno está ahí. Es que viene gente, muchas veces uno les dice por acá el libro de ciencia ficción, porque siempre hay que ser un poco... Hay que orientar a la gente. Sí, porque muchas veces yo noto que en algunos casos hay alguna mesa con algún vendedor, la gente pasa y no pasa nada, y a veces hasta le preguntan al vendedor y el vendedor les dice el precio nada más. Claro, ¿no? Y la gente se va. En cambio, cuando venían a verme, yo y las personas que vendían junto conmigo les explicaba, porque a todos les dije qué cosa había que decir. Entonces les explicaban y algunos que pasaban por ahí se interesaban. Entonces es así como que compraban mis libros. Y después también tengo algunos lectores entre jóvenes y un poquito mayores, pero más jóvenes, que ya han ido en años anteriores, entonces venían a ver qué más había publicado. A ver qué ha sacado de nuevo, claro, ¿no? Eso es algo bien interesante. Sí, bien ¿no? interesante. De que la gente venga y diga, bueno, a ver, yo leí este libro el año pasado, a ver este año qué novedad nos da. Yo creo que también es un compromiso también. Sí, ¿no? eso me agradó bastante y he notado pues que lo que he notado que es muy interesante es que hay un grupo de gente principalmente joven, no estoy descartando lo demás, pero principalmente joven, entre 15 y 20 años, que les interesa leer. Y dentro de eso se interesan por la ciencia ficción. Ahora, ¿por qué la gente más joven se interesa más por la ciencia ficción? Yo pienso porque quizás es gente que está tratando de entender lo que va a pasar en el futuro. Y es posible que, digamos, estoy hablando de proporciones, porque siempre hay de todo. Claro, hay de todo, pero yo creo que sí hay un público al que le interesa mucho. Pero yo creo que la gente mayor es un poco más conservadora en ese tema y o no leen o leen temas, digamos, muy clásicos. Muy clásicos. Sí. Y por supuesto dentro de eso, más todavía leen de autoayuda. Claro, sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Qué nuevas publicaciones nos traes en lo que queda del año o para el próximo? ¿Qué has pensado ahora? Tengo varias cosas, ¿no? Primero, digamos, estoy sacando un libro de economías renovables, de energías renovables, que ya están casi listo. De ahí para el próximo año voy a sacar un libro de economía minera. Y desde el punto de vista ya de la ficción, tengo casi listo un grupo de relatos que se van a llamar, todavía no estoy seguro el título, pero va a ser así como Los Andes Mágicos. Ay, qué lindo título. Tus títulos son lindos, en realidad son muy metafóricos, me encantan. Y que trata sobre personajes de los Andes que viven sus creencias. Entonces,
lo que ellos piensan que como es el mundo, esas cosas les pasan con un poco de magia, y también retrocedo al pasado, en épocas antes de los incas, y la vida de algunos personajes que les pasan también algunas cosas, siempre con un toque un poco fantástico. Claro, manteniéndote en este género, que creo que ha sido un género muy exitoso para ti. Claro, pero eso es más Trabajado el tema de los mitos andinos, ¿no? Así es. Y después el otro tema es que con Pepe Donaire, que es mi editor junto con Willy, porque Willy es el que produce los libros y Pepe es el que los edita, con él estamos sacando unos cuentos en inglés. Sí, que están basados en los cuentos de varios de nosotros en castellano y que ya están traducidos al inglés, ya está por salir. Saldrá en 1 o 2 meses. Qué ¿sí? bien, yo creo que sí, es una puerta interesante el mercado norteamericano para Sí, tantos y eso es lo que escritores pensaba, aquí, para ir ¿no? que sí. no se conocen obviamente allá y que tienen que llegar en la lengua. Exactamente. Y después tengo, que todavía no los he terminado, una serie de relatos de personajes, sobre todo en Alemania, pero también en el Perú, desde el año 1000 más o menos, que están basados lejanamente en algunos personajes de mi familia. Qué lindo, retomando un poco eso. Esos primeros libros. Pero ya en forma de cuento, ya de en forma relato. ahora sí de relato. Sí. Ya no anecdótico, digamos. Sí, porque por ejemplo, cuando estuve en Alemania hace ya varios años, en un pueblito que en este momento no me acuerdo el nombre, pero encontré un libro sobre todos los alcaldes de ese pueblo. Y entre esos había un alcalde que su prima la habían acusado de bruja. Entonces, ¡Qué maravilla! yo he escrito un cuento acerca de eso. Acerca de eso, claro. ¡Qué maravilla! Sí, bueno, las historias de las brujas están ahí. Sí, esto es interesante. Siempre, en toda la historia. ¡Qué maravilla! Te felicito por los proyectos, Alfredo. De verdad espero poder disfrutar de la lectura de todas esas novedades pronto. Claro que sí. Te deseo lo mejor en este mundo literario y también profesional, porque sigues tú trabajando en la Católica. Así que te auguro muchos éxitos y un placer conversar contigo siempre. Eliana, Muchísimas para gracias. mí siempre es lindo hablar contigo. Siempre lindo verte. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti.